tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a su canal de YouTube, Conozca la Verdad. Yo como siempre muy agradecido de parte de Dios por tener el gran privilegio de poder ser parte de usted a través de esta plataforma de YouTube y de nuestro canal conocido como Conozca la Verdad. Yo quiero hablar un poco en esta oportunidad y quiero que usted comparta conmigo y si quiere dejarme un comentario, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si desea suscribirse a nuestro canal en caso de que no se haya suscrito y si desea compartirlo también con alguien, nuestro canal lo puede compartir con toda la persona que usted desee. Quiero hablar un poco acerca de esta creencia o de este concepto que nos presentan los evangelios de forma teológica. Y tal como nos lo presentan, pues normalmente de manera literal y tradicional, así se nos ha enseñado. Jesús, descendiente de David. Se nos ha enseñado que Jesús es el Hijo de Dios. También se nos ha enseñado que Jesús es Dios mismo. Pero quiero concentrarme en esta oportunidad y tratar un poco este concepto, este tema o esta creencia. Por eso lo tenemos como interrogante en la pantalla. ¿Era Jesús descendiente de David? Y en la parte inferior tenemos también un subtítulo donde dice allí: Jesús no nació en Belén. Y conforme a los mismos evangelios, es que yo quiero tratar este tema. Obviamente voy a tomar algunos versículos. Hay personas que dicen que no es correcto tomar un versículo de la Biblia para poder sacar una conclusión de ahí, y yo estoy de acuerdo. Pero como quiero enfocarme específicamente en este tema de dar a demostrar si Jesús era descendiente de David o no, pues obviamente tengo que tomar nada más algunos versículos porque quiero tomar específicamente los versículos en donde, según los evangelios, Jesús mismo niega ser descendiente de David. De manera que si Jesús niega ser descendiente de David, también está negando ser el Mesías. Si Jesús niega ser el Mesías, está negando ser el Hijo de Dios. Si niega ser el Hijo de Dios, está negando de que Él es Dios mismo. Jesús nunca se imaginó, ni nunca le pasó por su mente. Es más, yo creo que si en algún momento de su vida Jesús se hubiese imaginado de que posteriormente su persona se iba a repensar y a reinterpretar y a llevarlo a un nivel de Mesías, a un nivel del Salvador del mundo, a un nivel de ser el Hijo de Dios y mucho más aún a un nivel de ser igualado con Dios, pues yo creo que Jesús como judío nunca hubiese intentado predicar ni siquiera un mensaje. Es más, creo que Jesús se hubiese quedado trabajando o viviendo como una persona común y corriente. Decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el descendiente de David en este caso, y que Jesús es Dios mismo, no es más que una reinterpretación, repensamientos que de forma tardía, de manera tardía, a través del tiempo, muchos, pero muchos años después de que Jesús hubiera muerto, es cuando comienzan a inventarse estos conceptos
Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Un Jesús que nunca el Jesús mismo se imaginó de que lo iban a llevar a ese nivel. Yo por eso quiero, como ya he dicho, tomar algunos versículos bíblicos que se encuentran en los evangelios para darle a demostrar a usted que el mismo Jesús negó ser descendiente de David y que negó también ser el Mesías. También vamos a presentar de manera breve de que Jesús no nació en la ciudad de Belén. Para comenzar, voy a tomar el versículo 17 del capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Como siempre, ya lo he dicho en otras ocasiones, el Evangelio de Mateo no fue escrito por algún discípulo de Jesús que se llamara Mateo. Este Evangelio tampoco fue escrito en los tiempos de Jesús. El Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente entre el año 70 al 80 y no lo escribe un discípulo de Jesús, sino que este Evangelio es escrito por una comunidad de creyentes, por una comunidad, no por una persona de manera singular. De hecho, el Evangelio de Mateo depende de diferentes escritores, como por ejemplo el capítulo 1 y el capítulo 2. Son escritos tardíos que pertenecen a otros escritores que, como ya he dicho, de manera tardía se escriben para tratar de presentar una biografía acerca de Jesús. Pero cuando nosotros analizamos de manera filológica, de manera histórica, de manera catedrática, el capítulo 1 y 2 de Mateo, no se trata de una historia, sino que se trata de relatos que posiblemente se pudieron haber tomado de otros personajes y de otras culturas. Podríamos decir casi con seguridad de que el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, al igual que el de Lucas, contiene mucha influencia de la cultura egipcia. El nacimiento de Jesús, la visitación de los Reyes Magos, la anunciación del ángel a María, el acontecimiento que sucedió cuando María fue donde Elizabeth, entre otros. No se tratan de relatos históricos, no pertenecen a la historia. Entonces, para tratar de demostrar de que Jesús no fue descendiente de David, vamos a ver a través de la lupa por qué el Evangelio de Mateo se enfoca en presentar una genealogía de Jesús y trata de conectarlo a la descendencia de David. ¿Por qué razón? ¿Se preocupó el Evangelio de Mateo en presentar una historia verídica acerca de la genealogía de Jesús? No. El Evangelio de Mateo lo que comienza es a construir un sinnúmero de escritos y comienza a tomar algunas generaciones, algunas descendencias pasadas, obviando algunas, rechazando algunas y tomando otras, para tratar de conectar a Jesús como descendiente de David y de esta forma entonces presentarlo como Mesías. Por eso es que el capítulo 1 de Mateo, versículo 17, usted lo puede leer el capítulo completo desde el versículo 1, pero el 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14.
Mire que Mateo ya no menciona a Jesús, sino Cristo. Obviamente porque estos evangelios fueron escritos en el idioma griego. Y la palabra Mesías, que es una palabra hebrea que significa ungido, es la misma palabra en griego para Cristo. Entonces, cuando comenzamos a ver a Jesús como Cristo, como Mesías, como Jesucristo, ya estamos tratando de llevar a Jesús a un nivel donde ni siquiera él mismo nunca se imaginó de que lo iban a repensar o a reinterpretar de esa manera. ¿Qué sucede entonces con lo que nos está diciendo el Evangelio de Mateo en su capítulo 1, versículo 17? La palabra clave para entender la genealogía de Jesús en el capítulo 1 es la palabra David. ¿Por qué Mateo trata de presentar a Jesús como descendiente de David para certificarlo o cualificarlo como el Mesías? ¿Por qué razón? Repetimos, la palabra clave aquí es la palabra David. La palabra David tradicionalmente se interpreta o significa el amado. El amado. Otros le agregan un poquito más y le dicen el amado de Dios. ¿Qué pasa con esta palabra David o con este nombre David en el idioma hebreo? El idioma hebreo no tiene vocales, solo tiene consonante, 22 consonantes. Si a la palabra David, yo quiero que usted me preste mucha atención y se me enfoque bien en esa palabra David, por eso se la puse grande, de forma gigante, en la parte inferior de la pantalla. Esa palabra David, si nosotros le quitamos la A y la I, razón por la cual hemos dicho que el idioma hebreo no tiene vocales, lo que tiene es solamente consonante. Entonces, si le quitamos la A y le quitamos la I, solamente nos quedan 3 consonantes, la D, la V y otra D. La D en hebreo se conoce como Dalet. La V o la V o la V chica, como algunos le llaman, en hebreo es la palabra Vav o la letra Vav. Entonces, ¿qué pasa con la Dalet, con la Vav y con la otra Dalet? Dentro de la cultura hebrea, dentro de la gematría, que es un método que se usa para darle valor numérico a las letras, porque en el hebreo las letras, aparte de que tienen un significado y tienen una pronunciación, también tienen un valor numérico. Si nosotros entonces le buscamos el valor numérico a la D, que es Dalet, y a la V, que es Vav, y a la otra D, vamos a darnos cuenta de que la palabra David en hebreo suma 14. Míralo aquí, para que tenga una idea. La D tiene un valor numérico de 4. La V, que es la Vav, tiene un valor numérico de 6. Obviamente la otra D, que tiene un valor de 4, si nosotros la sumamos, entonces podemos decir que 4 más 6 son 10, más 4 son simple y sencillamente 14. ¿Por qué entonces Mateo trata de presentar a Jesús como descendiente de David? Porque como la palabra David
significa 14, o tiene un valor numérico de 14, lo que trata es entonces de dividir o separar 3 etapas de 14 generaciones cada una. Por eso repetimos y vamos a leer el versículo para que usted entienda. Dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Primera etapa, 14 desde Abraham hasta David. La segunda etapa es desde David hasta la deportación a Babilonia. Y la tercera etapa de 14 es desde la deportación a Babilonia a Cristo o hasta Cristo, que también son 14. Simple y sencillamente esta es la razón por la cual el Evangelio de Mateo trata de presentar a Jesús como descendiente de David, porque la palabra David da un valor numérico de 14, por eso también Mateo trata de presentar 3 etapas de 14 generaciones cada una. Pero claro está, el Evangelio de Mateo, como ya hemos dicho, trata de obviar o de rechazar, trata de sacar algunas generaciones que sí existieron, pero las rechaza, la deja a un lado, porque la intención es presentar siempre el número 14, que lo hace de manera intencional para conectarlo con la palabra David, que su valor numérico es 14. Entonces, con respecto al concepto Mesías, en el Evangelio de Marcos capítulo 12, desde el versículo 35 al 37, dice: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Escuche bien, Jesús aquí está diciendo todo lo contrario a lo que ya hemos leído que dice Mateo. Eso es para que usted vea las diferencias que hay en los mismos evangelios. Repetimos. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. Es Jesús quien está hablando. Él dice: David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Se da cuenta? En primer lugar, Jesús era judío. En segundo lugar, Jesús nunca dijo que era el Mesías. En tercer lugar, Jesús como judío también esperaba al Mesías, o esperaba por lo menos la era mesiánica, en donde muchos interpretan que la era mesiánica durará un promedio de 1000 años. ¿Quién puede durar 1000 años? Si el Mesías esperado por Israel no es un Dios, sino un hombre, en la cual traerá paz a Israel. Entonces Jesús mismo está descartando aquí, si decimos que Jesús es el Mesías o era el Mesías, Jesús mismo está descartando aquí de que el Mesías no era descendiente de David. Porque Jesús mismo dice: pero si David mismo le llama Señor, ¿cómo es posible que el Padre le llame Señor al Hijo? Obviamente dando a entender que el Hijo es mayor o superior al Padre. No es posible. Dentro de la cultura judía esto era y es inconcebible.
El Hijo no puede ser mayor al Padre. El Padre es mayor al Hijo. Entonces aquí Jesús está descartando de una y buena vez que el Mesías no podía ser descendiente de David. Vamos a leer otro versículo que se encuentra en Marcos capítulo 14, versículo 70. Dice: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Aquí entramos al tema de que Jesús no nació en Belén. Belén pertenecía a la región de Judá. Ojo acá, estamos acostumbrados a decir que Jesús era judío. Jesús realmente no nació dentro de la comarca o dentro del terreno, dentro del estado judío. El estado judío es el que pertenecía única y exclusivamente a Judá, a la tribu de Judá. Pero Jesús no nació en Judá, no nació en Belén. Jesús nació en Galilea, en un pequeño pueblito llamado Nazaret. Por eso a Jesús le decían Jesús de Galilea, o Jesús el Galileo, o Jesús de Nazaret. Nunca le dijeron Jesús el de Belén. Entonces aquí Marcos está presentando un cuadro hablando acerca de Pedro. Aquí obviamente ya está hablando de cuando agarraron a Jesús, lo apresaron para sentenciarlo, para juzgarlo. Los evangelios nos narran de que en medio de un grupo de personas estaba Pedro, quien era discípulo de Jesús, y alguien lo ve y le dice: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. ¿De dónde era Pedro? Galileo. Por eso le dicen: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque Jesús era de Galilea también. Dice: y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Por qué tu manera de hablar? Porque en los países, dependiendo de la región, los pueblos, la gente tienen un acento diferente en el hablar. Todavía eso está vigente hoy en día en las diferentes naciones del mundo. Entonces aquí obviamente nos está demostrando el Evangelio de Marcos de que Jesús era Galileo, que Pedro también era Galileo, porque hablaba como los galileos. ¿No me cree? Mire otro versículo que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿No me cree todavía? Vamos entonces a continuar. Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. ¿De dónde vino? De Nazaret de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. El tema del bautismo es muy importante, pero quiero tratarlo en otra ocasión, porque ¿cómo es posible que Juan bautizara en el río Jordán si el bautismo debía hacerlo un sacerdote que estuviera oficializado, que estuviera aprobado por la ley del templo en ese entonces? Pero bien, eso es otro tema. Marcos 14:70 dice: pero él negó otra vez, hablando de Pedro, cuando le decían: tú eres uno de ellos porque te parece a ellos, porque hablas como ellos, tú andabas con ellos. Dice: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Continuamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 45 al 46, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo:
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Yo creo que con esto es más que suficiente para que usted entienda. En primer lugar, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Moisés no habló de un Mesías, Moisés habló de un profeta. Por eso Jesús nunca se autoproclamó Mesías. Jesús sí se autoproclamó profeta. Él mismo en una ocasión dijo: el profeta no tiene honra sino más que en su propia tierra. Jesús nunca se imaginó ser el Mesías. Jesús sí sabía que era profeta, él mismo se autoproclamó profeta. Por eso lo dice aquí, lo dice claro. Dice Felipe: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Entonces Natanael le contesta y le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Natanael sabía que Nazaret era un pueblito sencillo, humilde, rechazado, desechado por muchos. Un pueblito de gente insignificante ante la sociedad. Allí nació Jesús. Quizás usted me diría: bueno, pero la Biblia dice que Dios tomó lo más vil. Eso es teología, eso es otra cosa. Estamos hablando a nivel histórico. La realidad de los acontecimientos, no de la teología, sino de la historia. Juan 7:41 nos dice: otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Claro que no. Si en la misma ley de Moisés y en las escrituras y en las profecías estaba establecido de que el Cristo debía ser de Belén, de la ciudad de David, debía ser judío. Entonces había una gran confusión, porque algunos decían: este hombre habla y enseña la Torá como ningún otro que hayamos conocido. Este hombre enseña con autoridad. ¿Será este el Cristo? Porque como este hombre habla, yo creo que solamente así el Cristo o el Mesías es el único que podría tener la autoridad con la que habla este hombre. Pero otros decían: pero es que él no puede ser el Mesías, él no puede ser el Cristo, porque él es de Galilea. Y en la profecía está establecido, está escrito de que el Mesías, el Cristo, nacerá de la ciudad de David. De manera que Jesús jamás pudo ser el Cristo, jamás pudo ser el Mesías, y mucho menos el Mesías del mundo o el Cristo del mundo, porque el Mesías solamente era profetizado, esperado por los judíos y para los judíos, no para el mundo. Entonces, ya para terminar, mis queridos amigos, Juan 7:42, el versículo que le sigue al que acabamos de leer, dice: ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces los evangelios tratan de decir que Jesús nació en Belén para conectarlo al concepto Mesías y a la genealogía de David, a la descendencia de David. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Jesús nunca pudo haber nacido en Belén, sino en Nazaret de Galilea. Ya para terminar, Juan 7:32 nos dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Imagínense usted, si ellos históricamente reconocían que de Galilea nunca se había levantado un profeta, pues mucho menos se iba a levantar el Cristo o el Mesías. Yo quiero dejarlo hasta aquí. Espero que usted trate de comprender
si pertenece a alguna institución religiosa, por favor no se deje arrastrar de ese espíritu religioso. Trate de analizarlo despacito conmigo a través de la historia, a través de la razón. Así es que yo quiero agradecerle a usted por el tiempo que me ha dedicado. Y le voy a recordar una vez más, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, déjenos un comentario, una pregunta, si desea hacerlo. Y si quiere compartir nuestros estudios y nuestro canal con alguien, pues compártalo con todas las personas que usted desea. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.